en esas fechas un decreto para que se autorizara la creación ya de la colonia agrícola de San Pedro, el decreto 163 de aquella legislatura. Un año antes, en 1870, se había emitido un primer decreto con el cual se autorizaba el inicio de las gestiones para la creación de la colonia agrícola de San Pedro. México vivía momentos muy importantes, se vivía la época de la República restaurada con don Benito Juárez en la presidencia de la República, y después de derrotar a los invasores franceses, a los verdaderos conservadores de aquellos tiempos, va a Juárez a autorizar, a promover que se funden colonias agrícolas en diferentes partes del país, principalmente encabezadas por exmilitares, soldados juaristas que pelearon en contra de los conservadores y en contra de la invasión francesa. En el caso de Coahuila, antes de la colonia agrícola de San Pedro, se funda la colonia agrícola allá en Musqui, se funda una colonia también con ex soldados juaristas, y luego de que en 1867 se lograra por fin derrotar a los invasores franceses, un grupo de excombatientes coahuilenses provenientes de la hacienda de Patos, de allá, lo que hoy es el General Cepeda, se trasladan aquí a la comarca lagunera y le rentan tierras a la señora Luisa Ibarra, viuda de Zuluaga. Se establecen en San Lorenzo, pero va a haber una inundación en 1869, van a perder todo, y al enterarse de que Juárez estaba autorizando la formación de colonias agrícolas, 6 de esos valientes mexicanos que lucharon en contra del invasor francés en la batalla de Santa Isabel y algunos otros combates en el norte de la República Mexicana, al mando del general Victoriano Cepeda, que ya en ese tiempo era gobernador del estado de Coahuila, solicitan la autorización para venir a fundar una colonia agrícola, que se va a llamar Colonia Agrícola de San Pedro, porque se va a establecer cerca, en las inmediaciones de la antigua misión de San Pedro, que fundara en 1598 Juan Agustín de Espinosa. Esa misión solo duró 52 años. Esto quedó semidespoblado. Ellos vienen a la laguna con la intención de sembrar principalmente algodón. Ya el cultivo del algodón se había experimentado en el área de Lerdo por la familia Leví, en algunas otras partes de la comarca, y al ver la oportunidad de que estas tierras eran propicias para el cultivo del algodón, porque el algodón es una planta que necesita mucha agua por abajo y mucho sol por arriba, y nosotros aquí tenemos el 90% de los días soleados, deciden ellos emprender la aventura y fundar esta colonia agrícola. Jerónimo Berlanga, Juan Acuña, Seferino Méndez, don Francisco Gámez, don Jesús María Gámez y Epitacio Cifuentes van a encabezar aquella iniciativa y van a presentar aquella solicitud avalada, respaldada por otro gran número de liberales establecidos en la comarca lagunera, como fue el general Jesús González Herrera, que siendo originario de la hacienda de Hornos, va a ser uno también de los impulsores de la creación de la colonia agrícola de San Pedro. Esa primera solicitud se entrega en enero de 1870 y en 1871, el 24 de febrero, todavía no se celebraba entonces el Día de la Bandera, era otra fecha como cualquier otra, se va a autorizar la creación de la colonia agrícola de San Pedro. La comunidad va a crecer pronto. En 872, hay que aclararlo, viene una inundación y la primera colonia que se establece allá por el rumbo del ejido Carolina se va a inundar. Entonces, los fundadores, los promotores de la fundación de la colonia, deciden trasladar la colonia a este punto donde hoy está la ciudad de San Pedro, conocido con el Alto, y se va a crear la segunda colonia agrícola aquí en San Pedro. Por eso, coloquialmente hablando, se le va a conocer a la población como San Pedro de las Colonias. De ahí viene nuestro nombre histórico. La gente le empezó a llamar así. Pasaron los años,
En 1873 viene el gobernador, ve que la población ya está muy desarrollada, el algodón pues es un gran producto, siempre ha sido motor de la economía de muchas partes. Ya San Pedro para esa fecha, según las crónicas, ya tenía 4.500, 5.000 habitantes, creció rápido esto y se autoriza el 8 de diciembre de 1873 que la colonia agrícola pase a rango de villa, y al pasar al rango de villa se le da autonomía territorial y política. Se va a celebrar esa fecha, se va a elevar a San Pedro, se separa el territorio de lo que era el municipio de Parras y se va a crear el municipio de San Pedro, Coahuila a secas. Por eso yo menciono que se conoce como San Pedro de las Colonias, histórica y popularmente, pero nuestro nombre oficial siempre ha sido San Pedro de las Colonias. Cuando nuestro amigo el licenciado Juan González era diputado local, se autorizó por el Congreso que se pusieran los nombres históricos. Cuatro Ciénegas nada más se llama Cuatro Ciénegas, no se llama Cuatro Ciénegas de Carranza, Musquis. Se autorizó, pero el Congreso autorizó, pero como nunca se publicó en el periódico oficial, pues nunca entró en vigor esa reforma. En ese tiempo, el licenciado Rubén Moreira, en aquellos tiempos, fue el promotor de esa iniciativa, porque inclusive Parras en la Constitución Política del Estado de Coahuila nomás dice Parras, aunque ellos digan que se llaman Parras de la Fuente, y aunque nosotros, pues bueno, no ha habido voluntad política para que se lleve a cabo esa situación. Como les digo, en esa legislatura se aprobó, pero no se publicó el decreto, por lo cual pues quedó todo en eso. Total, San Pedro va a tener sus primeras autoridades, y según las crónicas de aquellos tiempos, se ponen de acuerdo los promotores de la colonia, los primeros habitantes de aquí, y deciden que nuestro primer jefe político va a ser don Jesús María Gámez. Sí, es Jesús María Gámez, nuestro primer jefe político. Y luego pues va a sucederse una lista. Nosotros el día de hoy, el presidente municipal y ustedes como invitados especiales van a develar esta galería donde aparecen los nombres de los 69 ciudadanos y ciudadanas que han sido jefes políticos o presidentes municipales. La denominación de jefes políticos, según chequeé yo en el Congreso, se dio hasta el año de 1900. De 1901 en adelante ya se les empezó a aplicar el término de presidentes municipales. Primero, los primeros jefes políticos duraban un año en el cargo, había reelección consecutiva, y luego ya se dan elecciones por 2 años, y va a haber varios ciudadanos que van a ser reelectos cuando se permitía la reelección inmediata. Luego, con el paso de los años, pues vamos a crecer como ciudad. Hay una serie de listas que fueron publicadas en diferentes medios de comunicación. En 1971, yo es el antecedente que tengo, la primera lista de los expresidentes municipales que se publicó, yo la detecté en 1971, cuando era presidente el señor Orozco, don Pablo Orozco, el chino, conocido popularmente en San Pedro. Ellos llevan a cabo la construcción del monumento en el 71. El diseño lo hace precisamente, según los datos que tenemos nosotros, el mismo Pablo Orozco. Él es el que se hace el diseño. Como era masón, pues le puso las columnas y todo lo que simboliza dentro de la masonería, del liberalismo, todas esas situaciones. Y van a publicarse varias cosas, entre ellas el periódico La Opinión va a publicar una lista de expresidentes municipales. En esa lista aparecen 41, 42 presidentes municipales. Esa lista fue tomada por buena durante muchos años. El profesor José Reyes Mireles, que en paz descanse, cuando escribe su libro sobre la historia de San Pedro, retoma la misma lista. Como anécdota les comentaré que en el año 2010, cuando estábamos a punto de celebrar el 90 aniversario
de San Pedro como ciudad, y cuando se iban a celebrar algunas otras efemérides, platicando con tres buenos amigos ya fallecidos, desgraciadamente los tres, platicábamos sobre los presidentes municipales. Yo mencioné a uno y me dijo uno de ellos, que ya en paz descanse, que por cierto también fue presidente municipal, don Rafael Guerrero, me dice: mi Tavares, cheque bien la lista. Y don Manuel Cavazos, que estaba ahí conmigo, que también fue cronista municipal en su momento, me dijo: sí, porque ese que usted dice, sí fue, pero no en ese año. Entonces a mí me surgió la duda. Yo soy reportero, yo tengo 28 años trabajando como reportero. Entonces yo me acuerdo que le pregunté a don Rafa: bueno, don Rafa, ¿y quién era? Entonces volteó don Rafa con ese sentido del humor que siempre le caracterizó a don Rafa y me dijo: pues usted es el reportero, investíguele. Entonces pues me fui corriendo con mi compadre Jorge Abdala, a quien le mandamos un saludo, no sé por qué no vino. Y le digo: oye, compadre, fíjate que la lista de los presidentes municipales pues no va así, ¿cómo ves? Y me dice: ¿cómo le hacemos? Le dije: pues hay que ir al Congreso. En el Congreso están las actas donde consta que todos ustedes como expresidentes municipales fueron electos en un proceso democrático o nombrados en su momento por el Congreso, ¿verdad?, de acuerdo a la ley del estado de Coahuila. Y me aventé un clavado. En aquella ocasión estuve 2 días y medio en Saltillo y estuvimos checando la lista de los presidentes desde don Jesús María Gámez hasta el año de 1928, cuando fue electo don Antero Mancinas por primera vez, candidato único, por cierto, en los albores del Partido Nacional Revolucionario. Luego quedé de volver, y así como soy yo a veces para las cosas, muy bueno para los mandados, dice mi señora, me tardé 13 años en volver para completar la lista, porque el año pasado, cuando se iba a celebrar, antes fui otra vez al Congreso, cuando la doctora Patti fue presidenta, cuando celebramos con grandes fiestas el centenario de la ciudad de San Pedro y el 150 aniversario de la creación de la colonia. Fui a Saltillo a recuperar una serie de documentos que se me perdieron, como es la solicitud para la elevación al rango de ciudad de San Pedro. Recuperamos ese documento, ahí está, es una solicitud y luego un decreto. La solicitud se presentó el 30 de agosto de 1921, se aprobó el 10 de septiembre de 1921 y entró en vigor el 21 de septiembre de 1921. ¿Por qué el 21 de septiembre? Porque en aquellos días, no sé por qué, se celebraba. Y en todos los periódicos aparecieron los decretos publicados donde ustedes, los expresidentes y expresidentas, fueron nombrados legalmente. Entonces revisé algunos legajos, etcétera, y de aquellos 41, 42 presidentes municipales que aparecían en la lista, que por primera vez yo vi publicada en el periódico La Opinión, yo quiero comentar que yo, más que decir nueva lista, yo creo que esta es una actualización, porque yo estoy consciente que el trabajo que hicieron en su momento los cronistas y historiadores anteriores, el suplemento de La Opinión lo elaboraron 2 reporteros que cubrían la fuente de la corresponsalía, y el señor Pérez Villa, ¿verdad? Él fue, y ya le pregunté yo: oiga, ya cuando yo vi que faltaban algunos nombres en la lista que ellos publicaron, le dije: oiga, ¿y luego cómo le hicieron? Dijo: pues es que no había archivo ni nada, y yo le fui a preguntar a fulanito y a los más viejos del pueblo, y la memoria pues sabemos que es mala consejera. Entonces le dije: pues pero lo hicieron con mucho cariño. Yo estoy consciente de que el trabajo que hizo el profesor Mireles en su historia de San Pedro, él recogió esa lista y la dio por buena, y como nadie dijo nada, pues la publicaron. Yo sé que lo hicieron con mucho cariño. Lo más fácil sería decir que les faltó rigor histórico en la investigación, pero la verdad es que la hicieron con los elementos que tenían en ese momento. Y aparte a nosotros nos sirvió como base para terminar el trabajo. Como les comento, el contador David me dice: pues vete a Saltillo. Y ya me acuerdo que estaba haciendo mucho frío. El día que fui en noviembre del año pasado fue de las primeras heladas, y ya logramos recuperar el resto de la documentación. Todo lo tenemos
documentado, tenemos copia de cada uno de los decretos que se publicaron, tenemos copias de los decretos que emitió el Congreso, parte de los legajos, porque la verdad es una historia muy interesante la de los presidentes municipales, con cosas muy particulares. Por ejemplo, en mayo de 1936 renuncia a todo el cabildo y aparece publicado el decreto donde el Congreso acepta la renuncia de todo el cabildo. Y al día siguiente, en la siguiente edición, se publica 2 veces a la semana el periódico, en la siguiente edición aparece ya el nuevo cabildo. Hubo presidentes municipales que duraron una semana, hubo interinos, hubo sustitutos, pero todos tuvieron su mérito en su momento de encabezar esta comuna. El trabajo que hizo Mireles, el trabajo que hizo Pérez Villa, el trabajo que hicieron todos los anteriores fue muy valioso, ¿verdad? Muy valioso porque lo hicieron con el cariño y el amor que se le tiene a un pueblo como San Pedro. Pero yo le comentaba al contador que hay que también darle el mérito a los que no aparecieron en aquella lista por alguna razón, ¿verdad? Y de aquellos 42 que aparecieron publicados en el suplemento de la opinión, a nosotros nos resultaron 67 varones y 2 damas, la maestra Anita y la doctora Patti, ¿verdad? Y para mí, como amante de la historia, y más que nada amante de la historia de mi pueblo, pues para mí fue una aventura muy satisfactoria. Yo le agradezco a Dios o a la providencia, como decía Madero, que me haya permitido estar en estas celebraciones. Pude estar en lo del centenario de la Revolución, luego en lo de San Pedro, en la toma de San Pedro, que se celebró muy dignamente cuando mi compadre Juan González era alcalde, con David en el segundo gran desfile, con la doctora en las fiestas. Para mí ha sido una bendición y una gran fortuna poder haber participado, y yo les agradezco que me hayan permitido ser parte de esos festejos, doctora Juan, a mi compadre Jorge, donde quiera que se encuentre, le mandamos un respetuoso saludo, ¿verdad? Porque me dieron la oportunidad de ser parte de todos esos festejos tan importantes. Y al recabar esta lista, como les digo, fue una aventura muy interesante, porque si vieran qué cosas se entera uno en los legajos, ¿verdad, licenciado? Las impugnaciones, etcétera. Y bueno, yo sé que todos y cada uno de las y los presidentes municipales, jefes políticos de San Pedro tuvieron su gran mérito en su momento. Todos dejaron algo de sí en San Pedro. Todos dejaron, por ejemplo, yo le agradezco mucho a mi amigo don Manuel López de la O. Él, cuando estábamos haciendo la recopilación para el evento del año pasado, me facilitó un folleto sobre las obras que hizo su papá, don Antonio López, durante su administración. Y la verdad, para los presupuestos que les daban aquellos tiempos, pues todos hicieron mucho. Cada uno de los presidentes municipales tiene su mérito. Y yo les digo que todos los familiares y los que están presentes aquí, siéntanse orgullosos. Los que son descendientes de quienes fueron alcaldes y ya no están aquí, siéntanse orgullosos de ser familiares de gente que encabezó este pueblo, que encabezó esta comuna, porque yo insisto, San Pedro de las Colonias no es cualquier pueblo. Por estas calles, en esta plaza caminó Madero, aquí se gestó la Revolución Mexicana, aquí se llevó a cabo el reparto agrario en 1936, aquí ha sido cuna de grandes artistas, de grandes intelectuales, pintores, poetas. La verdad, para mí es un orgullo ser nacido en San Pedro de las Colonias, y la verdad yo le agradezco a Dios y a los alcaldes que he mencionado que me hayan permitido participar en todas estas conmemoraciones y efemérides. A Arturo Babún, en el 2008 se realizó una sesión solemne de cabildo en San Pedro para celebrar el centenario de la publicación del libro La Sucesión Presidencial, y de ahí para acá se han llevado a cabo festejos importantes. La verdad, como les digo, yo reconozco el trabajo de los antecesores, de los cronistas, de los narradores que hicieron esa lista, porque lo hicieron con mucho cariño, con todo el amor que se le puede tener a su pueblo, pero era necesario actualizarla, porque sí, faltaban muchos nombres, inclusive algunos familiares de algunas personas. Por ejemplo, los familiares del señor Morales, que va a ser uno de los presidentes,
A mí siempre me reclamó la maestra Chelita Morales, que en paz descanse, que por qué no mencionábamos a su papá. Y ella decía, una vez me acuerdo, que hasta me enseñó el libro de Mireles, mire, no viene, y mi papá fue presidente este año. Él se quedó en lugar del general Blacayer, que renuncia por motivos de salud en los 40. Le digo, pues sí, Chelito, pero pues ya, ¿verdad? Pero no se apure, luego ya lo imprimiremos por ahí. Y hoy su nombre, junto con los que mencionamos, ya aparecen ahí, todos de los que hay documentación oficial. Nosotros no lo hicimos de oída, fuimos al Congreso y nos basamos en los documentos oficiales, en los decretos publicados en el periódico oficial, porque dicen que papelito habla. Y también el día de hoy es justo reconocer a los fundadores de la colonia agrícola de San Pedro, a esos 6 valientes exsoldados juaristas que vinieron a sembrar a San Pedro algodón, que vinieron a fundar una colonia pujante, que vinieron a fundar el pueblo que después va a ser el pueblo de Madero, el pueblo cuna de la Revolución Mexicana. La verdad, siéntanse muy orgullosos, expresidentes, expresidentas, descendientes de presidentes municipales, de haber sido los líderes de esta comuna, porque insisto, San Pedro Coahuila no es un pueblo cualquiera, es el pueblo de Madero, la cuna de la Revolución Mexicana, la cuna de una de las verdaderas transformaciones políticas y sociales que se han vivido en nuestro país. Muchas gracias. En estos momentos se hará la revelación del muro de los gobernantes de San Pedro por parte del contador público David Ruiz Mejía, presidente municipal de San Pedro de las Colonias Coahuila, y el cronista de la ciudad, Luis Martín Tavares Gutiérrez. Pido a todos los presentes me ayuden a la cuenta de 3. Iniciamos. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Muchas felicidades! Ahí está este muro de los gobernantes de San Pedro de las Colonias Coahuila, plasmada la historia de cada uno de ellos, lo que han hecho de San Pedro de las Colonias Coahuila. ¡Muchas felicidades! Enseguida tenemos la participación del licenciado Armando Fernández Montoya, exalcalde de San Pedro.